Henao Núñez del Partido Opción Democrática. Bueno, ya él ha estado el programa entero con nosotros, pero ahora nos va a hablar de ese tema tan importante porque yo, como joven que me gustaría estar en un partido político, de repente me encuentro de que ya no hay como una ideología, sino que son empresas, es un negocio. Entonces vemos a estas personas que ganan, se cambia de partido, de que están en un partido, entonces no le van a dar el puesto y se cambia al otro, donde sí le van a dar la candidatura. Entonces, háblanos un poquito, danos luz de esto que está pasando, el transfugismo. Bueno, un saludo ahora sí formalmente ya en este segmento de Así es la política, un espacio para hablar de lo que pasa en la política y cómo impacta en la vida cotidiana de la gente. Hoy queremos hablar de un tema que está en palestra permanentemente y que está, digamos, en los pasillos del chisme de la política y es, mira, fulano se cambió, se fue para acá, llegó para acá, estaba aquí, decía esto y ahora hace otra cosa. Y queremos hablar de el transfugismo en la política, que es el espacio en el cual, que hay que verlo y en el análisis que queremos hacer hoy, lo vamos a hacer en las dos perspectivas, en lo que establece nuestra jurisprudencia, lo que establecen nuestras leyes, pero también lo que pasa en la cultura, que puede ser distinto o contradictorio, pero que está vislumbrado en esos dos sentidos. El transfugismo es aquella actividad política en la que una persona migra de una organización política a otra y que no es una acción negativa per se. O sea, cualquier dominicano y dominicana tiene el derecho y ha sido objeto de sentencias del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. O sea, cualquier dominicano y dominicana puede pasarse de una organización política a otra. Eso es un derecho porque es el derecho que tenemos a la libre asociación y el derecho a ser elegidos. Eso es normal y eso no infringe ninguna ley. Ahora, ¿qué establecen nuestras leyes? Y ahí hay que ver entonces las razones por las cuales la persona lo hace. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la ley de régimen electoral, que es la ley que aprobamos, o la actualización de esa ley que aprobamos en el 2013, tiene dos indicaciones o dos referencias al transfugismo. La primera es en el artículo número 3, que es el artículo de las definiciones de los elementos que se utilizan o de las palabras y términos que están establecidos en esta ley. En el artículo número 3 de la ley de régimen electoral, como les mencionaba, se define el transfugismo como la actitud o el comportamiento de quien se convierte en tránsfuga, especialmente en la vida política. Eso es lo que establece en términos de definición nuestra ley de régimen electoral. Y entonces yo le agrego, para aclarar las dudas de quienes nos escuchan, ¿qué es el tránsfuga? El tránsfuga es una persona que abandona una organización política, o puede ser una organización empresarial, o puede ser una organización de cualquier otro tipo. La idea es que es una persona que abandona su organización para pasarse a otra que en algunos casos puede ser totalmente contraria. Y entonces ahí nosotros podemos especular ahora sobre las razones de por qué cada persona lo hace. Eso es lo que establece la ley orgánica del régimen electoral en su artículo. En el artículo número 40 se establece, y es la única penalidad que nosotros tenemos en términos de jurisprudencia en la República Dominicana. Ya en el segundo momento vamos a hablar de lo que pasa en términos culturales, pero la única penalidad que nosotros tenemos en nuestra ley, en nuestro ordenamiento jurídico, es la siguiente. En el artículo número 40 de la citada ley se establece lo siguiente: el transfugismo en las candidaturas. Toda persona, o sea, las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación o movimiento político o una alianza de partidos a la cual pertenezca el mismo, a un cargo, o sea, una persona, por ejemplo, que puede ser nominada por un partido para ser el candidato presidencial, el candidato senatorial o la candidata senatorial, el candidato a diputado o la candidata a diputada, no podrá ser postulada para el mismo cargo por otra organización política. Esa es la penalidad que establece nuestra ley de régimen electoral. Había otra indicación un poco más clara en la ley
de partidos políticos, pero que fue declarada inconstitucional alrededor de lo que pasó en las elecciones internas del PLD en la pasada contienda. Ustedes se acordarán que el señor Leonel Fernández Reina fue precandidato del PLD y participó en una contienda interna en la cual ganó Gonzalo Castillo. Pero el Leonel Fernández sale del PLD, funda la Fuerza del Pueblo y es candidato presidencial. Y en ese momento se genera toda una discusión jurídica sobre si Leonel Fernández podía ser candidato o no. Entonces, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que establecía que lo que planteaba la ley en ese momento era que debía ser candidato para poder aplicarse dicho criterio. Y entonces Leonel Fernández en ese momento era precandidato en un proceso interno de su partido o del partido que perteneció en ese momento. Entonces, eso es lo que establece en términos de jurisprudencia en la República Dominicana el término de transfugismo. Ahora, en términos de la cultura, de lo que nosotros tenemos lo que yo denomino los 3 momentos del tránsfuga. Uh-huh. Nosotros tenemos el tránsfuga de la precampaña, el tránsfuga de la campaña y el tránsfuga después de la campaña. Después de la campaña. Porque hay 3 momentos del tránsfuga. Nosotros tenemos el tránsfuga de la precampaña, que es una persona, por ejemplo, que, y esto es lo que suele pasar. Esto no quiere decir que eso esté penalizado. Puede estar, digamos, mal visto por la clase política, por la misma sociedad. Una persona en precampaña, por ejemplo, que fue precandidato a regidor, a alcalde, en el caso de lo municipal, a diputado, senador o diputado, que su organización política, ya sea porque perdió el proceso interno, ya sea porque no está de acuerdo con lo que establece la dirección de su partido o los acuerdos que puede establecer su organización, porque una persona puede, por ejemplo, querer ser candidato a alcalde en el municipio de Consuelo, pero su organización estableció un acuerdo con otra organización y le va a ceder esa candidatura. Pero él decide, mira, yo no quiero apoyar a ese candidato, entonces yo voy a buscar otra organización política que me respalde y yo renuncio de la mía para ser candidato. Eso es lo que suele pasar en términos de la precampaña. Esas personas que hacen eso en ese momento pueden ser juzgadas en términos morales, éticos de lo que tú supones que estás haciendo, pero en términos jurídicos no tiene ninguna penalidad porque no está haciendo nada que contravenga la ley, aun cuando podamos entender o tener una definición distinta. Ahora, durante la campaña sí no es posible. Por ejemplo, lo que acaba de hacer en el día de ayer, que se acaba de dar a conocer por el candidato oficial de la Fuerza del Pueblo, el señor José Antonio Castillo, que es el actual senador de la provincia de San José de Ocoa y es candidato a la misma posición por la Fuerza del Pueblo, que renunció a dicha candidatura y ha anunciado que va a optar por la misma posición en otra organización política. Hay que ver si eso se materializa y no es simplemente una declaración que ha dado tras su salida, porque de hacerlo está impedido jurídicamente, porque ya él fue proclamado de manera oficial por una organización política que es la organización de la que formaba parte hasta el día de ayer. Entonces nosotros luego tenemos entonces los tránsfugas después de la campaña. Ajá. Que son las personas que, y hemos tenido casos recientes, que son electas por un partido y se van a otro. Que no está penalizado también, es otro déficit que nosotros tenemos en términos de la jurisprudencia que tenemos. No está penalizado que una persona sea electa por una organización y pase a otra organización. Están las personas que pierden en el proceso electoral y entonces pasan a otra organización. Entonces, por ejemplo, en este momento, que es un momento, digamos, un interreno, un momento intermedio entre una elección y otra, porque acabamos de pasar por la elección de las autoridades a nivel municipal, va a pasar mucho eso, porque hay muchas personas que han tenido un desempeño positivo, un desempeño intermedio, que han sido captadas o identificadas por otra organización y entonces le hacen ofrecimientos, propuestas y entonces pasan a apoyar los candidatos que, por ejemplo, personas que fueron candidatos a alcaldes, personas que fueron candidatos a regidores, a vocales, a directores distritales que han pasado a formar parte, sobre todo, de las filas del oficialismo, en este caso, del Partido Revolucionario Moderno. Eso es, en términos generales,
lo que nosotros conocemos como un tránsfuga. Yo considero que el transfugismo debería ser, deberíamos en una próxima reforma electoral que está pendiente en la República Dominicana, deberíamos esclarecer aún más cuáles son las condiciones en las cuales se da el transfugismo y sobre todo deben haber más penalidades. Deben haber más penalidades. Una de las cosas que para mí creo que es un déficit que nosotros tenemos como sistema político es qué sucede con las personas que son electas para cargos, pues sobre todo en el Congreso de la República, y renuncian a una organización. Ahí y es el debate que ha gravitado en la clase política, si la organización política debería quedarse con esa curul, en el caso, por ejemplo, de los diputados y senadores, o si esa curul le pertenece a la persona. Y entonces ahí nosotros tenemos una disyuntiva ahí sobre cómo eso debería plantearse y qué implica e impacta la misma Constitución de la República, sobre todo por los derechos que tienen las personas a ser elegidos, porque cuando elegimos a los diputados, a los senadores, en este caso, elegimos a la persona que se postuló. Entonces ahí es un debate que todavía no está claro y que debería ser más, digamos, debería tener una definición más clara en el ordenamiento jurídico que nosotros tenemos para poder evitar eso, que organizaciones terminan vaciándose y que personas que pasan de un lugar a otro. Nosotros tenemos casos emblemáticos en la República Dominicana de personas que han estado no en 1 y 2, sino que han estado en 5 o 6 partidos políticos en periodos muy cortos de tiempo, dependiendo de la marea o de los intereses o del oportunismo, porque en el fondo el transfugismo, que puede darse por razones ideológicas, hay personas que pueden tener un pensamiento político o de causas determinadas en un trayecto de su vida y en otro momento tener uno totalmente distinto o contrario, y eso es legítimo, eso es válido para todas las personas, pero en la tradición que se ha dado en la República Dominicana en los últimos años y sobre todo en esta época moderna, se ha dado desde el oportunismo, se ha dado desde la conveniencia, no se ha dado desde posiciones claras sobre por qué me estoy yendo desde mi organización para irme a otra organización política. Y una parte muy importante de esto es que cuando pasan este tipo de cosas, la persona está dándole prioridad a sus intereses, no a los intereses de una comunidad, de la población. Entonces, por eso es que muchas veces se hace énfasis en este tema, debido a que las personas se van de un partido a otro tras el dinero que le pueda generar, los favores políticos que pueda pagar, los permisos que pueda conseguir para hacer ciertas cosas o beneficiar a algunas personas. Entonces, es muy importante lo que tú planteas de las sanciones que vamos a tener, porque realmente los intereses de la población no son tomados en cuenta. Simplemente la política ha pasado de ser algo que es para el pueblo, para crear leyes que nos rijan y que tengamos un bienestar, a una empresa. Los partidos políticos, lamentablemente, ahora mismo, en mi opinión, son una empresa. Vámonos ahora a un separador.